Bueno, en este video me gustaría invitarlos a hacer una actividad donde podamos testificar de las cosas que nos han demostrado cómo somos rechazados por parte de nuestra familia, porque así se enseña en la iglesia, ¿no? Hay muchos videos donde los hermanos dicen de qué manera se manifiesta ese rechazo de parte de ellos. Un rechazo que es una especie de aversión. Solo de pensar, imagínense una persona que cree que la otra está endemoniada o representa lo peor del universo, que es el demonio, ¿no? O sea, como en mi caso, que me hicieron, dijeron que yo estaba endemoniada. Ahí no solo es un aborrecimiento, un odio, sino una aversión, un temor, ¿no? Entonces, imagínense de qué forma alguien con esa idea puede tratar a un ser humano cuando lo cree lo peor, lo más aborrecible posible, ¿no? Entonces, así como tantos hermanos que ya han dado testimonio de lo que han pasado en la iglesia, yo también tuve mis rechazos. Lo he escuchado de otros hermanos, dicen, se nota en el lenguaje corporal, se nota el rechazo, se nota el aborrecimiento, se nota la aversión hacia uno, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que más duelen es cuando es como si fueras una gota de jabón en medio de la grasa, ¿no? Porque cae la gota y la grasa se hace a un lado, se abre, se esparce, se aleja, ¿no? De esa gota de jabón, así. Donde quiera que vamos, las personas se apartan y no quieren, cuando se trata en la iglesia, no quieren acercarse. Yo me acuerdo que, bueno, un ejemplo muy claro, yo recuerdo que de las primeras cosas fueron que primero no me invitaban ya a las fiestas de la familia. Y las fiestas formales, ¿no? Los 14 años, las bodas, ¿no? Ya no era bienvenida yo. En una ocasión se me ocurrió ir sin invitación, ¿no? Así, querer ir. Y mi tía, que era la que que hizo la fiesta, se enteró de que yo quería ir y me llamó para decirme que no fuera. Me dio un pretexto totalmente irracional, como para que no fuera, ¿no? Y ya de ahí entendí que no me querían ahí, ¿no? ¿Por qué? No te van a explicar por qué, porque obviamente ellos tienen la instrucción de no hacerlo, aunque no entiendan por qué no, ¿no? O sea, la siguiente fue que me corrieron del trabajo. Después supe que había sido la indicación de que cualquier persona que me ayudara estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, de esa forma, pues es una especie de cancelación, de bloqueo, ¿no? Y es algo bien triste porque no solo no ayudan, sino evitan a los que tienen la voluntad de ayudarte, ¿no? Yo en aquella época trabajaba con un hermano y al hermano probablemente se le dijo que me corriera, ¿no? Sin ninguna explicación. A mí me quitaron el trabajo, y eso que yo siempre había trabajado con ellos. Obviamente para mí fue un beneficio, ¿no? De parte de Dios, porque yo no sé ustedes cómo les vaya, pero con los hermanos, en mi caso, a mí no me daba ninguna prestación, era un trabajo informal, ¿no? No tenía prestaciones, no tenía lo que es el Infonavit, la Afore, el Seguro Social, las cosas que son de ley. No se ve mal en la iglesia que los hermanos le den empleo a otros hermanos, pero no les den prestaciones. Eso no es anormal. Y yo trabajé así muchos años con estos hermanos. Y llegó el momento en que pues me despiden. Obviamente, como no saben, no dan liquidación. No saben de eso. No se acostumbra en la iglesia. Entonces, pues para mí fue beneficio, porque ya el siguiente trabajo que yo conseguí ya fue un trabajo formal, donde te dan todos tus derechos. Pero aquí hay dos cosas importantes que mencionar. ¿Por qué siendo cristianos no les damos sus prestaciones a nuestros hermanos? Es un abuso delante de Dios. Porque
no le estamos dando lo que corresponde. Es injusto y es como para poner atención, porque una empresa que no tiene nada que ver con Dios es capaz de darle a sus empleados las prestaciones y los derechos de trabajadores que tiene, y una empresa que se dice cristiana, amante de los seres humanos, cumplidora de las leyes, no. Entonces me corrieron del trabajo. Por un lado está mal que lo hagan, porque doctrinalmente hablando, Jesucristo no predicó eso. Jesucristo predicó que diéramos de comer al hambriento, que ayudáramos a los necesitados, que amáramos a nuestros enemigos. Sin embargo, aquí se les predicó otra cosa. Se les predicó: ciérrales el puño, no les ayudes en nada. Es más, si tienen trabajo gracias a ti, quítales el trabajo. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Sin embargo, se les dijo: no les ayude. Y ustedes saben, muchos de ustedes seguramente lo han vivido, donde lo han vivido, ¿no? Que no le des. Y esa es una predicación no de Jesús, es una predicación de Nazón, ¿no? De Nazón y de Samuel, ¿no? Porque no es de Jesús, está totalmente distinta a lo que Jesús predicó. Pero bueno, entonces, primero que te rechacen, primero que te exilien, se nota en el lenguaje corporal su miedo, su rechazo, su aversión, ¿no? Entonces, y podrás decir: qué delicado, pero no, es algo muy difícil, porque es aislarte, es bloquearte de tus amigos, de tu familia, es hacer una especie de cerco, para que no tengas a dónde esconderte, no tengas con quién apoyarte. Todas las personas que conoces, te cierran el puño, dejan de apoyarte. Entonces, eso es, les voy a decir, laicamente, o sea, hablando éticamente, que no tiene que ver con religión, sino con simple naturaleza humana, ciencia y conocimiento del hombre, es inmoral hacer eso. Las personas educadas saben que evitarles, cerrarles el puño, cercarlos, aislar a las personas es inmoral, es incorrecto, es hacerles un daño, es dañarlos, y no tiene nada que ver con el cristianismo. Y ellos dicen: es que Dios pide que odiemos a nuestros enemigos con perfecto odio, y no tienen derecho a nada los que blasfeman en contra de Dios. Dicen ellos que los que somos ex-ledemes, o en mi caso, no tenía yo derecho a ninguna empatía, a ningún amor, a ninguna misericordia, sino todo lo contrario, ¿no? Que cerraran totalmente el puño y que me aislaran. Entonces, se puede contar con 3 palabras. Quizás no se note lo doloroso que puede llegar a ser, pero yo quiero invitar a las personas que escuchan que se imaginen aislados de su familia, y no solo aislados, sino que su familia les tiene rechazo y aversión. Otro ejemplo que yo les puedo dar, aparte de eso, de que ya no me invitaron a las fiestas, y de hecho si iba me impedían ir, y de hecho pues obviamente no vienen a la casa a visitar. Cuando tienen que ver a mi papá, le llaman para que él salga, no quieren pisar mi casa, no vienen de visita. Por ejemplo, mi primo Gadiel, obviamente él no me invitó a su boda, no me quieren cerca, ¿no? Es obvio. Estoy como apestada, ¿no? Y ustedes saben lo que es, porque ustedes lo han vivido, los otros ex-LDM. Puede ser sencillo, pero no es padre vivir exiliado después de 25 años. Es como esas personas que sobrevivieron el holocausto y fueron aislados de su familia y tuvieron que vivir toda su vida apartados, y por fin en algún momento llegan y tienen la oportunidad de reencontrarse con sus amigos y con sus familiares después de mucho tiempo. Es como eso, pero en una forma voluntaria, ¿no? Una forma de que el rechazo está ahí, y aunque puedan en lo físico, podamos coincidir en algún momento. Por ejemplo, el día que mi mamá falleció, ellos tuvieron que presentarse con mi papá, como
formalidad, ¿no? Sin embargo, yo estando ahí, yo fui como un mueble para ellos, ¿no? Como una columna más en todo el servicio que se hizo ahí, que es una costumbre de velar, ¿no? Entonces, yo para ellos era como un mueble, ¿no? Como algo que no existía. A pesar de estar en el mismo lugar, es como si yo no estuviera, como si estuviera ausente, como si estuviera lejos o como si estuviera muerta, ¿no? Entonces, es imposible describirlo porque solamente cuando se vive es cuando se siente, ¿no? Ese tipo de rechazo, y también el rechazo de que sabes que cualquier persona que te dé la mano o tan solo que te reciba en su casa ya está igual de el mismo estigma. Te estigmatizan, te rechazan, te discriminan y te aíslan y te rechazan como si estuvieras enfermo, ¿no? Entonces, no solamente te afecta a ti, sino a la gente que de alguna forma te muestra empatía. Eso es muy difícil porque, bueno, el peor pecado que puede cometer ese tipo de personas es simplemente dirigirte la palabra o recibirte en su casa. Ya con eso es para ellos suficiente como para que le den el mismo castigo que a ti. Lo que yo trato de decir con todo esto es que esos no son frutos de amor, en absoluto. No hay forma de que alguien pueda justificar esas acciones de rechazo, de aislamiento, de exilio, de cortamiento, porque es cortamiento. Jesús no vino a cortar, no vino a desunir. Él vino a unir. Y él dijo que se levantarían hijo contra madre, hijo, hermano contra hermano, y él sabía que iba a haber desunión, pero no porque él lo quisiera, sino porque sabía que mucha gente no entendería el mensaje. Y él sabía lo que venía, porque él sabía que la gente, es difícil que la gente tenga misericordia, es más fácil que la gente tenga miedo, ¿no? Y por miedo la gente hace ese tipo de cosas, porque si tú tienes miedo y no tienes amor, es más fácil que hagas este tipo de cortamientos, porque eso es miedo a no contaminarte, es un terror a ser desechado, a perderte. Pero si hubiera amor, no habría motivo para desunir, no habría motivo para cortar, no habría motivo para temer, porque todas las acciones que llevan a esas actitudes son el miedo. Esa aversión, ese rechazo, ese odio. El odio es miedo. La verdad, el odio es miedo sublimado. El odio en realidad es miedo, un miedo terrible a lo que es diferente. Entonces, pues obviamente que Jesús no es que él lo quisiera, sino que él sabía que sus palabras iban a provocar eso. Ese no es el propósito, pero sabía que hay gente que por miedo es capaz de desunir. Su predicación viene a unir. Ahora es importante analizar. ¿Yo qué estoy demostrando? ¿Unión o desunión? ¿Quién me enseña la desunión? ¿Quién es el padre de la disensión, de la discordia, de la desunión? Jesús no. Dios vino a unir, a la comunión, al amor. El amor es la ejemplificación de la unión, de la comunión. El que viene a desunir no es Dios. El evangelio no es para desunir. El evangelio causa desunión entre los que no tienen amor de Dios. Y como Dios sabía que no iba a haber amor en estos tiempos, sabía que muchos iban a utilizar el evangelio para con una espada desunir, herir, lastimar. Nada que ver con la predicación de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque ese rechazo es la cancelación que hoy en día se maneja. Nosotros sabemos que la cancelación puede llevar a una persona al suicidio. Es tanta la desesperación, la depresión y la falta de ayuda, el aislamiento, la soledad, que las personas terminan dañándose a sí mismas por una cancelación. Y esto que hacen con nosotros no es otra cosa más que una cancelación de toda nuestra familia. Pero una cancelación hipócrita, porque aparte no lo admiten, no van a admitir que ellos están enseñados a que no se deben contaminar con uno. O sea, ellos nunca van a admitir que están enseñados a que guardan en su corazón que todo aquel que ayuda a un apóstata está ayudando a un enemigo de Dios. No pueden admitir que ellos están enseñados a no tenderle la mano a una persona que consideran enemiga de Dios, ¿no?
Entonces ellos no lo van a admitir, pero es una realidad. Lo viven, pero no lo admiten. Entonces ellos van a intentar portarse diplomáticos y según las normas sociales y la formalidad. Tratarán de disimular el rechazo, pero nosotros sabemos que el lenguaje corporal está ahí, ¿no? Y se siente el rechazo, se siente el no estar conformes con uno ahí presente. Creo que hoy es un buen día para reflexionar y recordar cuánto ha costado, cuánto sufrimiento ha costado el exilio que la iglesia, el exilio y el cortamiento que la iglesia ha promovido en contra de todos aquellos que no están dispuestos a sujetarse a la voluntad y al reconocimiento de Nazón como apóstol, o peor aún, que gente como yo, que abiertamente diga o testifique del desvío, del ejemplo de Nazón y en aquella época de Samuel, del Evangelio. Este tipo de afirmaciones son muy escandalosas y muy penadas por la iglesia, y me gustaría que reflexionáramos sobre las repercusiones que esto tiene, ¿no? Repercusiones en materia moral, anímica, emocional y espiritual para las personas que padecen este tipo de cortamiento. En todos los canales de XLDM, también en el podcast de Salí de una secta, se nota todo el sufrimiento que causa este tipo de divisiones, ¿no? De cortamiento que hay de parte de la iglesia, de nuestros familiares de la iglesia, hacia nosotros los que hemos levantado la voz respecto a las injusticias y a las mentiras que se llegan a decir dentro de la iglesia. Es importante mencionar, como creo que todos los XLDM estamos de acuerdo en ello, que no estamos testificando en contra de cualquier hermano de banca o de toda la iglesia en general. Estamos testificando muy puntualmente de algunas cosas que no se están haciendo bien. En mi caso, yo estaba testificando que el apóstol estaba dando un ejemplo diferente al de Cristo, y eso hacía que la gente, en lugar de tomar el ejemplo de Cristo, tomara el ejemplo del apóstol, y eso creaba una divergencia entre el camino marcado por Cristo y el camino enseñado por el apóstol, y eso era grave porque estaba con su ejemplo guiando o enseñando a la iglesia a cosas diferentes. Eso es todo lo malo que yo he dicho respecto a la iglesia, y he testificado y alzado la voz de algunas cosas que no se hacen bien, pero en general no doy yo nombres de hermanos en específico, porque yo considero que en la iglesia hay muchos hermanos buenos, ¿no? Entonces, como lo hemos reiterado tantas veces, los XLDM, esto no es en contra de la iglesia ni de muchos hermanos de banca, y mucho menos de los hermanos que permanecen en ignorancia de las cosas que realmente están pasando en lo privado, en lo íntimo de la cúpula de la iglesia. No estamos hablando con respecto a esos hermanos, pero sí estamos hablando sobre la enseñanza divergente o diferente a la que Jesucristo enseñó, y una de ellas es esta que tiene que ver con el cortamiento, ¿no? Si nos ponemos a pensar, nuestro Señor Jesucristo dijo que en estos tiempos iba a pasar de que unos a otros nos entregaremos creyendo que estamos haciendo un servicio para Dios. Nos aborreceremos, nos dividiremos, el hermano entregará al otro hermano, y el padre al hijo lo entregará, ¿no? Y habrá división entre hijos y padres. Todo eso dijo el Señor Jesucristo que iba a suceder, y Él dijo, pero ¿qué puedo yo hacer si ya está hecho? Yo quiero decir a este respecto que no es que Jesús haya predicado la división o el odio o el cortamiento. Jesús en sí mismo predicó la unidad, el amor, la comprensión, el perdón. Y él fue el primero en poner ejemplo de que perdonó aún a los que lo odiaban y lo aborrecían.
Él dijo en la cruz, perdona a los que no saben lo que hacen, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, aquí es importante pensar. Si él dijo, los aborrecerán por mi causa. Es importante pensar de qué lado de la historia estamos, de los que son aborrecidos o de los que aborrecen, ¿no? Entonces es bien interesante porque de ahí vamos a darnos una idea de qué lado de la historia vamos a quedar. ¿Somos nosotros los que aborrecemos o somos nosotros los que somos aborrecidos? Cada hermano XLDM tiene su propio testimonio, pero el mío es muy puntual. Nosotros hemos sido exiliados de nuestra familia. Hemos sido cortados, se ha enseñado a nuestra familia que no debe hablarnos, que prácticamente debe rechazarnos, que no debe juntarse con nosotros, que nos debe apartar, ¿no? Que nos debe cortar de ellos. Entonces, no es que nosotros los aborrezcamos a ellos o los odiemos, porque, como yo decía en el video anterior, las intenciones que uno tiene es que entiendan que lo que estamos haciendo no es correcto y que tenemos que rectificar el camino y regresar al camino de la misericordia, de la empatía, del amor, de la comunión, del compartir todas las cosas. Y ese es un buen deseo para las personas, para los seres humanos, para mi propia familia, aunque mi familia me odie por defender esta verdad, que es la verdad del Evangelio de Jesucristo, aunque mi familia me odie por decir que efectivamente debemos de cumplir el Evangelio tal como Cristo lo predicó y lo vivió, y no como el apóstol lo está enseñando y lo está ejemplificando con su vida y con sus acciones. Aunque me odien por eso, lo que yo quiero testificar es que yo no los odio a ellos. Si se dan cuenta, en el fondo, mi intención era buena hasta para el mismo Samuel, ¿no? Y hasta para el mismo Nazón, porque yo no les estaba deseando mal, yo les estaba deseando que rectificaran, ¿no? Que reconocieran que estaban caminando distinto a Jesús y que necesitaban regresar para que todas las promesas fueran cumplidas. Entonces esto no es odio. Yo no les estaba deseando mal, no les estaba deseando enfermedad, no les estaba deseando cárcel, no les estaba deseando un daño. Lo único que estaba pidiendo, y no deseando, sino pidiendo y exigiendo y diciendo que era necesario hacerlo, era que renunciaran a todo el poder que habían acumulado y a todas las riquezas. No es que se los deseara, es que es lo que se tiene que hacer para dar el ejemplo que Cristo predicó con su mismo ejemplo de vida, que Él fue el primero en hacerlo, porque ellos también tenían que hacerlo para dar ejemplo a toda la humanidad, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso no es desearles un mal, eso no es desearles un daño, eso no es querer afectarlos. Yo no quería afectarlos, ¿no? Entonces, por eso me aborrecieron y por eso enseñaron a mi familia a cortarme. Es de pensarse, ¿no? Porque en el nombre de Jesús y delante de los ojos de Dios, Él conoce cuál era mi intención a Samuel en aquel día que yo quise presentarme ante Él. Él conoce cuál era la intención, no solo para Él, sino para los hermanos, para la iglesia y para la gente en general. Él conoce cuál era mi intención al hacer lo que hice. Y no era nada malo en contra de Él. Era simplemente algo bueno. Era como cuando tú le hablas a tu hermano y a tu amigo y le dices, no camines por ahí porque te va a hacer mal. No es para hacerlo enojar, no es para molestarlo, no es para que te deje de hablar, es porque tú crees que es lo mejor para él. Entonces eso mismo era mi intención hacia él. No le quiso entender así, me aborreció porque yo dijera esto. Y él pensó mal, pensó que yo realmente mi intención era mala y quería quitarle. Pensó que mis intenciones eran similares a las de él, que mis intereses eran similares a los de él, y por eso pensó que lo que yo quería era tener poder y tener riquezas, ¿no? Sin embargo, como yo les decía, aquí es importante revisar. ¿Somos nosotros los que aborrecemos? ¿Somos nosotros los que odiamos, los que cortamos a los demás de cerca de nosotros? ¿O son ellos los que nos cortan a nosotros? ¿Quién está enseñando a aborrecer? ¿Quién está enseñando a desunir? ¿Quién está exiliando a los hermanos? ¿Quién está separando a los hermanos de la comunión? ¿Quién? ¿Es lo que Cristo predicó? Entonces,
analicemos por qué aborrecemos. Aborrecemos porque, bueno, es que yo no sé, la verdad, yo no puedo decir que los aborrezco. Por eso fue mi actitud ante mi familia de no decirles nada de esto. Por eso fue mi actitud hacia Dulce de no decirle lo que ella me preguntó. Porque yo estaba teniendo el mejor deseo para ella, no quería que ella sufriera, ¿no? Pero, y yo creo que, yo sé que hay muchos hermanos que están, hay muchos ex LDM que están enojados y que se desahogan, pero yo creo que en el fondo el deseo de todos nosotros es que nuestras familias estén bien, que sean libres, que dejen de ser abusadas, que dejen de ser controladas, que puedan acceder a la información que ellos quieran acceder, que nadie controle sus vidas, que crean que Dios es bueno, que dejen de temer a Dios y que lo empiecen a amar. Yo creo que al final de cuentas todos los que estamos haciendo esto como XLDM, nuestro deseo es estar todos bien, ¿no? Entonces, y con toda intención caminamos hacia ahí, intentamos luchar contra eso, no contra nuestra familia, sino contra las cosas que se están haciendo mal, ¿no? Es muy soberbio pensar que no hay nada que se esté haciendo mal, ¿no? Que todo está bien en nosotros, que todo está bien en la iglesia, y decir que disfrazar la mentira de verdad y la verdad de mentira, eso es algo que no tiene nada que ver en contra de Dios. Y como yo lo decía, Dios no se va a quedar con nada. Si nosotros estamos cambiando la verdad por mentira, si algo que no pasó, estamos diciendo que pasó, y si algo que sí pasó, estamos diciendo que en realidad no pasó, estamos diciendo mentiras. Tarde o temprano las cosas saldrán a la luz y Dios nos cobrará a cada uno. Y Dios le pagará a cada uno según la intención de su corazón, ¿no? Yo por eso a veces siento que los Joaquín ya no creen en Dios, porque ya lo que hacen es como si no creyeran que va a haber repercusiones de sus acciones. Y como si, porque ellos piensan mal de la gente, Dios también piensa mal de la gente. No. Si ellos piensan mal de mí, de mis intenciones, que yo quería poder y dinero, bueno, es su proyección, ¿no? Ellos se proyectan en mí, sus intenciones y sus intereses lo proyectaron en mí. Pero Dios conoce realmente por qué hice lo que hice. O sea, obtener poder y riqueza, pues uno sabe el camino para obtenerlo, ¿no? Hacer tal y como ellos han hecho. Ese es el camino para obtener poder y riquezas, ¿no? Hay muchas formas de lograr esas cosas. Pero para obtener la gracia, la misericordia de Dios, se necesita caminar otro camino, ¿no? Primeramente, confiar en Dios, creer que Dios existe y creer que a pesar de todo lo que pasa, Dios al final tomará en cuenta la voz de sus justos, la voz de los que creen en Él, la voz de los que han sufrido discriminación y aborrecimiento por causa de su nombre. Aquellos que han dejado tantas cosas, que han dejado familia, que han dejado trabajo, que han tenido una vida difícil por abrazar primeramente a Dios y a sus palabras en lugar de dar lugar a todas esas cosas materiales, incluida la familia, ¿no? Porque Él dijo que debíamos estar dispuestos a ello. Entonces hay que pensar, ¿de qué lado de la historia estamos? ¿De los que son aborrecidos o de los que aborrecen? Porque si somos de los que aborrecen, debemos saber de qué lado de la historia estamos. Y si somos de los que son aborrecidos por causa de defender la verdad, entonces eso es importante. No debemos de perder la confianza, porque Él dijo, no hay alguien que haya renunciado a algo que no reciba lo mismo de regreso, ¿no? Entonces, es increíble y es importante ver que la riqueza es algo que viene y se va. Creo que en estos días los Joaquines deben estarlo oyendo, porque en primer lugar la riqueza no salvó a Samuel de su enfermedad, y la riqueza tampoco pudo sacar a Naasón de la cárcel, y la riqueza les está faltando en estos momentos de aflicciones. Entonces, ¿para qué das todo por la riqueza? Mejor da todo por la verdad, por la justicia, y eso te reeditará para cosas más permanentes, ¿no?
Al final, yo soy tan ambiciosa que yo no quiero todo lo que Samuel quiere. O sea, Samuel tiene, ni Nason tiene. Yo quiero todo. Yo quiero todo. Pero como ya les digo, no lo quiero todo para mí, lo quiero todo para todos. Que todos poseamos todas las cosas. Ese es mi pensamiento y esa es mi actitud ante la vida. Yo poseo todas las cosas, pero tomo del mundo solo lo que necesito. Y no necesito gran cosa porque no tengo mi autoestima tan baja como para necesitar cosas caras y finas, como para darme algún valor. No. Aquel que tiene su autoestima en su lugar sabe que esas cosas son vanidad y no te dan valor, no dan el valor a las personas. Tu bolsa es Prada, Louis Vuitton, tus carros finos, tus grandes casas, eso es para demostrar que se tiene un valor que se cree no tener, ¿no? Entonces, toma del mundo lo que necesitas y comparte todo lo demás con tus hermanos. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil aceptar que somos semejantes? Que no tenemos por qué demostrar que somos mayores, pero tampoco inferiores. ¿Por qué es tan difícil? Entonces, como yo lo dije en el video anterior, Dios no se va a quedar con nada, ¿no? Así como va a pagar aquel que confía más en las riquezas y en el poder, así también va a pagar aquel que recibió aborrecimiento y renunció a todas las cosas por defender y mantenerse íntegro ante la verdad y la justicia.